Imaginemos por un momento mirar por una ventana. Observamos las montañas a lo lejos, el trazado de un río surcando un valle o quizás el horizonte de una ciudad costera. Ujú. Ante esa imagen es increíblemente fácil caer en la ilusión de que ese paisaje siempre ha estado ahí, que es inmutable. Claro, como una fotografía estática desde el principio de los tiempos. Exacto, pero vamos a romper esa ilusión ahora mismo. Los paisajes son lienzos vivos, están en una transformación continua, operando en una escala de tiempo que a menudo nuestros ojos simplemente no están calibrados para percibir. Porque no lo vemos en nuestro día a día, claro. Eso es. Y para esta inmersión profunda, tenemos sobre la mesa documentos de un texto educativo muy completo sobre geografía y ciencias de la Tierra, enfocado concretamente en España. La misión de este análisis a fondo es descubrir exactamente qué fuerzas, tanto invisibles como humanas, esculpen el mundo que habitamos. Y sobre todo, entender el delicado equilibrio entre el progreso y la naturaleza. Para ello contamos hoy con una experta espectacular que nos va a guiar en este viaje. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Y bueno, la verdad es que establecer un tono analítico desde el principio es vital. Lo realmente valioso de estos datos no es solo aprender cómo cambian los paisajes, sino por qué es crucial entender nuestra propia huella en ellos. Vale, vamos a desglosar esto. Para entender la magnitud de estos cambios, primero hay que mirar hacia la sala de máquinas del planeta. A los arquitectos de la Tierra. Exactamente. Empezando por los agentes internos. Las fuerzas del interior de la Tierra operan con una energía colosal capaz de reconfigurar la topografía en cuestión de horas. Tomemos como ejemplo los terremotos. Un movimiento violento de la corteza no solo sacude el terreno, es que puede hundir bloques enteros. O desviar el cauce histórico de un río, fíjate. Todo esto lo medimos con sismógrafos para intentar entender esa energía subterránea. Sí, y sepultar valles bajo toneladas de roca. Y luego tenemos la actividad volcánica, que es la máxima expresión de esta fuerza. Creadora y destructora a la vez. Totalmente. El caso del volcán de Cumbre Vieja en La Palma es un recordatorio perfecto. Lo fascinante aquí es esa dualidad. La erupción en La Palma demostró cómo el magma, al salir por el cráter en forma de coladas de lava, arrasa infraestructuras y borra la vegetación. Es una catástrofe a nivel humano. Ya, pero en términos geológicos es un mecanismo de construcción brutal. Esa roca fundida, al llegar al mar y enfriarse, gana terreno al océano. A lo largo de sucesivos ciclos eruptivos, este es exactamente el proceso que levanta archipiélagos enteros, como las propias Islas Canarias. O sea, es una terraformación en tiempo real. Eso es. Y supone un contraste tremendo con los agentes externos. El interior opera mediante explosiones y sacudidas, pero la atmósfera y la hidrosfera tienen una paciencia infinita. Operan como un escultor que trabaja milímetro a milímetro, la fricción del agua tallando valles profundos o la fuerza del mar golpeando la costa para crear acantilados y pulverizar la roca hasta formar playas. Y el viento, claro. El viento erosiona montañas enteras y transporta sedimentos que acaban formando sistemas de dunas. Todo eso sin contar los extremos meteorológicos. Una sequía prolongada transforma un suelo fértil en un páramo árido, mientras que las lluvias torrenciales te redibujan un valle en una tarde. Sí, la geología y la meteorología preparan el escenario. Pero hay un dato curioso en las fuentes que me ha parecido una pasada. La fuerza transformadora a veces no es el agua ni el viento, es la biología. Es un factor súper subestimado. Totalmente. Pensemos en las raíces de las plantas. Ejercen una presión constante capaz de romper rocas sólidas. O animales como los topos. La bioturbación. Eso, que excavando túneles están constantemente alterando el terreno lentamente. Y fija que esa modificación biológica pasiva nos sirve de puente perfecto para el salto hacia la modificación activa, la humanidad. Pasamos de la mera adaptación a la transformación radical del entorno. Porque la base de nuestra supervivencia depende de obtener recursos. Agua, madera, minerales. Precisamente. Modificamos la topografía para la agricultura, construimos carreteras, levantamos embalses. Esta intervención se puede categorizar en 3 grandes impactos que detallan las fuentes. Vamos a verlos. El primero es la deforestación. Es la tala descontrolada para agricultura o urbanización. Y la consecuencia directa y puramente mecánica es la pérdida de la fauna local que dependía de ese bosque. Un efecto dominó. El segundo es la edificación excesiva. La destrucción de bosques o zonas costeras para crear infraestructuras de transporte, hoteles y zonas de ocio. Ocupando el espacio natural. Exacto.
Y el tercero es la contaminación, la liberación de sustancias nocivas en el aire, el agua y el suelo, incluyendo los gases de efecto invernadero provenientes de la industria y los combustibles fósiles. Es una reingeniería completa del planeta. Y para aterrizar esto, resulta muy ilustrativo analizar los paisajes de España. Vamos a hacer un recorrido geográfico imaginario. Me parece perfecto. Si observamos los paisajes agropecuarios del interior de la península, la meseta y la depresión del Ebro, vemos un relieve plano, pero un clima extremo. Inviernos gélidos, veranos tórridos y sequía. Un entorno implacable. Sí, esto obligó a la población a concentrarse en pueblos o ciudades como Madrid y Zaragoza. El paisaje resultante son campos de agricultura de secano y regadío y ganadería intensiva en establos. Si contrastamos eso con los paisajes de montaña del norte peninsular, el relieve es elevado, el clima es frío y con nieve, y hay mucha lluvia. Y la población se distribuye de otra forma. Totalmente. Es un poblamiento rural y muy disperso en caseríos, centrado en los pastos y la explotación forestal. Ahora, si recorremos esa misma franja norte, desde el macizo galaico hasta los montes vascos, entramos en los paisajes industriales. Ciudades súper conectadas, valles encajonados entre montañas y un clima oceánico. Ese fue el epicentro industrial, ¿verdad? Históricamente sí. Polígonos industriales y parques tecnológicos, destacando la siderurgia, la electrónica y la robótica, cambiaron por completo el entorno. Aunque ahora hay una tendencia clara de evolución en estas industrias. Es una nota importante. Se está transicionando hacia el uso de materias primas recicladas y la integración de energías renovables. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si la industria reconfiguró el norte, el turismo ha transformado otros lugares a una escala increíble. Hablemos de dos gigantes del turismo, la costa mediterránea. Cataluña, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Baleares. Costas planas, clima de sequía estival y un paisaje totalmente transformado con grandes puertos, aeropuertos y apartamentos. Es la artificialización de la costa. Y luego están las Islas Canarias, que son una paradoja fascinante. Relieve volcánico, clima subtropical. Una maravilla. Sí, la población está muy concentrada en capitales como Las Palmas y Santa Cruz, con un interior rural disperso. El turismo es su motor económico principal. Pero fíjate, todo este desarrollo masivo convive con una enorme cantidad de parques nacionales. Es un contraste brutal. Si conectamos esto con el panorama general, la métrica clave para entender esta transformación no es solo el espacio, sino el tiempo. El caso de estudio de Benidorm es perfecto para esto. Totalmente. Pensemos en Benidorm en 1964. Era un pueblo dedicado fundamentalmente a la pesca de la tonina. Un entorno casi intacto. Hoy es un bosque de rascacielos y el destino por excelencia del turismo masivo. Desde un punto de vista neutral, esto genera muchos debates. Hay quienes ven un impacto visual negativo, pero el crecimiento vertical extremo concentra a la población en muy poco espacio, salvando mucho territorio colinante. Es el debate entre hiperconcentración o dispersión urbanística. Exactamente. Sea cual sea la opinión, demuestra nuestra capacidad técnica para transformar la geografía a un ritmo de vértigo. Y la variable más crítica bajo toda esta presión urbanística e industrial es el agua, lo que nos lleva a la crisis de la Albufera de Valencia. Un caso de estudio interesantísimo sobre la supervivencia de un ecosistema. La Albufera era un ecosistema valiosísimo, de aguas transparentes, un refugio increíble de aves y peces. Pero desde la década de 1970 sufrió una degradación inmensa. Por el auge industrial y urbano de la zona. Sí, y por la drástica reducción de agua limpia que le llegaba de los ríos Júcar y Turia. Se estaba asfixiando. Pero aquí entra la ingeniería correctiva. Se han implementado infraestructuras de saneamiento y plantas depuradoras de aguas residuales para intentar recuperar ese equilibrio perdido. Y esto del agua, a nivel local, escala un problema global si miramos las matemáticas. Te lanzo un dato impactante. El 97% del agua del planeta es salada. Es una barbaridad. Del 3% que es dulce, casi toda está congelada en los polos o escondida en acuíferos subterráneos muy profundos. Dejando solo un 1% accesible para todo el planeta. Un margen minúsculo. Y el dato más duro que recogen las fuentes es que con esa disponibilidad, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Hablamos de unos 2.100 millones de personas. Una cifra escalofriante. Entonces,
¿Qué significa todo esto? Bueno, recontextualiza todo lo que hemos hablado. Claro. Si recapitulamos, vemos cómo el planeta es moldeado por fuerzas geológicas lentas y violentas, y a la vez por la rapidísima y profunda intervención de nuestras actividades agropecuarias, industriales y turísticas. Y la reflexión fundamental aquí es que, frente a recursos finitos como el agua potable y paisajes que sufren un gran desgaste, el pensamiento crítico es vital. La gestión responsable de infraestructuras, como vimos en el caso de la Albufera, es lo único que puede garantizar nuestro futuro. Es una cuestión de supervivencia, sin duda. Para cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar a quien nos escucha con una imagen mental inquietante pero fascinante, construida sobre el caso de Benidorm. A ver. Si las fuerzas naturales tardan milenios en crear un valle, pero el ser humano ha transformado pueblos pesqueros en megaciudades de hormigón en apenas 60 años. ¿Qué deducirán los geólogos del futuro dentro de millones de años, cuando excaven y no encuentren roca natural, sino que encuentren esa capa de asfalto, de rascacielos y plásticos? Nuestro estrato geológico. Exacto. Ese será nuestro estrato geológico. Queda ahí la invitación a observar el paisaje más cercano que tengáis por la ventana, pero esta vez con otros ojos.